Vivimos momentos decisivos en nuestra vida, tanto moral, social y espiritual. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál el remedio? ¿Cómo nos tornaremos limpios de nuestro pecado? Estas y otras respuestas los hallará en el desarrollo de El último llamado de Dios al hombre. Una exposición del hermano Zacarías Sucapuca Araujo. Ha llegado la hora de su juicio. El mensaje de la justificación de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice así: ha llegado la hora de su juicio. Temed a Dios y dadle en gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. La Biblia nos dice que vivimos en un solemne y decisivo juicio. Profeta Daniel, mediante la pantalla profética, nos habla: estuve mirando hasta que fueron puestos sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla, llama de fuego; sus ruedas, fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Importante, hermanos, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo está conformado el tribunal divino. En ese tribunal aparece un juez. Ese juez es el Dios Padre eterno. Fundamentamos con 1 de Juan 2, 1 y 2. También hay un código. La santa ley de Dios. Profeta Santiago dice en su libro, Santiago 2:12. Hay un acusado también. Ese acusado soy yo, es usted, el pecador. Apocalipsis 12:10. Hay un acusador, Satanás. Apocalipsis 12:10, última parte. Pero también tenemos un abogado. Ese abogado es Cristo. 1 de Juan 2:2. Hay libros. Esos libros están mencionados en la Biblia: libro de la vida, libro de la memoria y libro de la muerte. Profeta Daniel habla de esos libros en Daniel 7:10. También aparecen los ángeles como testigos que ven todos nuestros actos. Hebreos 12:1. Vamos a ver ahora los requerimientos del juez para justificar al hombre. El patriarca Job, como uno de nosotros, lanza una pregunta importante: ¿cómo se justificará o cómo será perdonado el hombre ante Dios? Job 9:2. Esta era la pregunta del patriarca Job. También los apóstoles y seguramente cada uno de nosotros, al entender que nos encontramos en un juicio, en donde se decide nuestro caso, sea para vida o para muerte.
Esta pregunta importante requiere también una respuesta clara y urgente. La respuesta clara y precisa la Biblia nos da, mis queridos hermanos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2:13 dice así. Y el Señor Jesús también habla en San Mateo 5:48. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, vamos a resumir ahora. La ley de Dios pide de mí una naturaleza no pecaminosa. 2, obediencia perfecta a la ley de Dios. 3, que yo debo tener carácter perfecto. Teniendo estas 3 características, yo puedo ser justificado en el tribunal divino por el juez del universo. ¿El hombre reúne estas condiciones? Nos preguntamos. ¿Reúno yo? ¿Reúne usted? El hombre antes del pecado tenía estas 3 condiciones, porque Dios había creado al hombre a su imagen y a su semejanza, según dice en Génesis 1:26 y 27. Adán era obediente a la ley. Adán tenía un carácter perfecto, sus rasgos y cualidades eran perfectos también. En la tierra había felicidad y armonía cuando aún el pecado no había entrado a este mundo. Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:16 y 17. El hombre después de su caída, el hombre creado a la imagen, a la semejanza de Dios, se tornó a la semejanza de Satanás, siervo, hijo de él, según lo confirma la palabra de Dios en San Juan 8:44. Empero la serpiente era astuta, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho no comáis del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del huerto de árboles comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Lamentablemente, la mujer fue seducida por el enemigo y creyó a las palabras del tentador y comió de aquel fruto. También dio a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuáles son las consecuencias de esta desobediencia? Su naturaleza se pervirtió de tal manera que sus pensamientos, sentimientos e intenciones ahora eran solo para lo malo. Adán se tornó desobediente, enemigo de Dios. Su carácter se tornó imperfecto, el amor fue sustituido por el egoísmo. Adán antes del pecado era bondadoso, pasó a ser cruel. Estando atestado de toda injusticia, iniquidad, fornicación, malicia, avaricia y maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaño, de malignidades. Dice la palabra del Señor en Romanos 1:29 y también Mateo 7:20. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios.
Romanos 3:23. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos, porque todos los hombres han pecado, según dice la palabra del Señor en Romanos 5:12. Mira, que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, dice el salmista David, Salmo 51:5. Su palabra nos dice que todos hemos pecado sin excepción. Si alguien dijera que no tengo pecado, está mintiendo. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Salmista David dice en Salmo 14:2-3, Jehová miró desde los cielos para ver si en la tierra había un hombre sin pecado, pero no ha encontrado, porque todos a uno se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Requerimientos de la ley quebrantada. ¿Cuál es la paga del pecado o de la desobediencia? Hermanos, está determinado el castigo del pecador. Primero, que muera con negación total del perdón. 2, una muerte ejecutada sin mezcla de misericordia. 3, que muera rechazado de Dios. 4, una muerte que no venga más a la memoria como si nunca hubiera existido. Si usted tuviese que comparecer hoy día ante el tribunal, ¿su vida podría soportar la prueba del juicio? ¿Comprende usted que si se presenta en el juicio confiando en lo bueno que usted es o en lo bien que usted ha vivido, su caso no tendría esperanza? ¿Desea usted encontrarse en buenas relaciones con Dios a fin de poder encarar el juicio confiadamente? Si así lo desea, hay buenas y gratas noticias para usted. Buenas noticias en la hora del juicio. En esta hora del juicio tenemos que comparecer ante el Padre, el juez. Pero qué grata noticia. Cristo hombre cumplió ampliamente con las demandas de la ley. Él preparó los medios para salir absueltos en este juicio. Y esos medios son su encarnación, su vida perfecta de obediencia a la ley de Dios, su muerte como nuestro sustituto y su obra intercesor en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Nos está esperando para imputarnos o regalarnos su perfecta obediencia. Fundamentamos esta con Hebreos 10:9-12. Nunca, de ninguna manera, debemos dejar sobre las mentes humanas la más leve impresión de que una mancha o inclinación para la corrupción estaba sobre Cristo, o que de algún modo se dio a la corrupción. Él fue tentado en todos los puntos como un hombre es tentado, y no obstante fue santo, sin pecado. Por eso Jesús dijo: ¿quién de vosotros me convence de pecado? Cristo tuvo una naturaleza no pecaminosa. Mateo 1:20, Lucas 1:35 lo fundamenta esto.
obedeció perfectamente la ley, desde su nacimiento hasta su muerte. Nunca él pecó, en sus actos o en palabras, ni en pensamiento. Tuvo un carácter perfecto. Cristo, nuestro sustituto, desde su engendramiento hasta su intercesión en el lugar santísimo. Todo esto hizo para usted, para mí. También cumplió las demandas de la ley quebrantada. Como nuestro sustituto, sufrió la agonía de verse separado de su Padre cuando Él dio la espalda para que viviera solo la copa del sufrimiento, ocupando el lugar del hombre. Bebió solo, no hubo quien lo ayudara. Solo pisó el lagar, murió crucificado en medio de malhechores, símbolo del que del medio es más vil. Así, nuestro Redentor entregó su vida por todos los pecadores para que todos hallen la salvación. Resucitó al tercer día para nuestra justificación y ascendió al cielo, al lugar santísimo, para interceder por nosotros ante el Padre. Esta es la feliz y la grata noticia. Esto es urgente entender hoy, en la hora del juicio, que Cristo satisfizo en su amplitud las demandas de la ley de Dios. El pecador debe aceptar el regalo, el don gratuito de salvación. El agradecimiento más oportuno de parte del hombre es aceptar que en Cristo somos aceptados. Efesios 1:6, que en Cristo somos perfectos, que en Cristo estamos completos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan 3:17 y 18. ¿Cómo el hombre se apropia de los méritos y de su justicia? Dios, el Espíritu Santo, es el que nos da la fe para que de esta manera nos apropiemos y nos hagamos nuestro la obra de Cristo, que ha hecho y hace por nosotros ahora en el lugar santísimo. Efesios 2:8. El hombre justificado de alegría, de agradecimiento y para testimonio de su salvación, obedece los mandamientos de Dios. El Señor Jesús mismo dijo a sus hijos: si me amáis, guardad mis mandamientos. La palabra del Señor dice también: el que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. El hombre justificado obedece los mandamientos de Dios, no para ser justificado o ser perdonado, sino obedece en agradecimiento de que ya ha sido perdonado. Concluimos con una contundente declaración de que no debemos inquietarnos lo que Cristo y Dios, juez, piensa de nosotros, sino debe interesarnos lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto y abogado. El Evangelio eterno que el mundo necesita comprende la encarnación, la vida, la muerte, la resurrección y la obra intercesora de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. El hombre alcanza la salvación solo por gracia, solo por Cristo,
solo por fe. Los que comprenden bien que les es imposible salvarse y que por sí mismos no pueden hacer ningún acto justo, son los que aprecian la ayuda que les ofrece Cristo. ¿A quiénes el Señor Jesús los llama? Bienaventurados los pobres. Mis queridos oyentes, todos los que sientan la absoluta pobreza del alma, que saben que en sí mismo no hay nada de bueno, puede hallar justicia y fuerza acudiendo a Cristo. Dice Él: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nos invita a cambiar nuestra pobreza por las riquezas de su gracia. No merecemos el amor de Dios, pero Cristo, nuestro fiador, es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que vengan a Él. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente. Si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos, y nos rodeará con sus brazos amantes y con la capa de su propia justicia. Nos presentará a su Padre en las blancas vestiduras de su propio carácter. Él aboga por nosotros ante el Padre diciendo: me he puesto en lugar del pecador. No mires a este hijo desobediente, a esta hija desobediente, sino a mí. Cuando Satanás contiende fuertemente contra nuestras almas, acusándonos de pecado y alegando que somos su presa, la sangre de Cristo aboga con mayor poder. De paz inundada, mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de culpa y dolor. Quitó mis pecados, clavólos en la cruz. Alcancé salvación.
alcancé salvación. salvación, Alcancé, alcancé salvación. alcancé Alcancé salvación, salvación. Alcancé